Dios los bendiga, mis amados hermanos. La bendición del Todopoderoso, la unción de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Espíritu Santo, reposa sobre sus vidas. Hoy es un día maravilloso. Hoy sé que Dios va a tocar tu corazón porque vas a recibir palabra de vida. Quiero en esta hora hacer una oración especial por tus ofrendas. Levante sus manos, apúntelas allí a la pantalla y diga conmigo: Padre, te damos gracias por esta hora. Sé tú, Señor, en este momento, conforme a la fe de cada uno de tus hijos, Señor, multiplicándole, Señor, todo lo que con sacrificio y esfuerzo ofrendan, así como sus diezmos. Yo bendigo sus vidas y declaro, Padre Santo, que ellas hablarán en su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, decimos todos, amén. Bueno, maravilloso. Sé que Dios está aportando importante palabra. Y así le pedimos al Señor que ponga el carbón encendido en nuestros labios para que podamos llegar al corazón de ustedes, para que puedan tener una profunda comprensión de lo que es la palabra. En este momento vamos a estar en esta serie de la fe. Y creo que es importante llenarnos de esa confianza en el Señor, de esa seguridad de que en tiempos adversos es cuando el Señor responde. Por eso te traje una palabra que titulé Fe instantánea versus fe para el proceso. Existen dos maneras, dos formas de cómo conocemos la fe. Una es aquella en la que vimos en las Sagradas Escrituras cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba enfermos, hollaba serpientes, echaba fuera demonios, y por esas señales multitudes la seguían. Y realmente el Señor en los evangelios nos deja claro cuando dice: ustedes todavía harán mayores cosas que yo. Y es lo que hemos visto aquí en nuestra casa de oración cuando hemos estado orando en esos domingos de sanidad, y realmente todo confluye en tener la certeza y la seguridad que el Señor realmente responde haciendo esos milagros, y de ello conocemos mucho. Pero quiero hablarte también de una fe que es la que se construye a lo largo del tiempo. Por eso que lo titulé Fe instantánea versus fe para el proceso, porque no es lo mismo que estemos orando para que Dios sane a un familiar o para que seamos sanos de una enfermedad, que nosotros mantengamos una fe firme que debe someter nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestras voluntades, y creer que en su tiempo Dios nos va a dar la victoria. De esa fe también vamos a estar hablando. Así que yo creo que es importante que entendamos que la fe para proceso es de suma importancia en el crecimiento espiritual de un cristiano. Y es por ello que quiero iniciar la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26 al 30. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta palabra me impacta porque pareciera entender que hay una fe para cosas como comer, como vestirse, que pudiéramos denominar un tipo de fe natural,
a la cual dice el Señor, ni las aves del cielo dejan comer. ¿Por qué? Porque tienen confianza en su Creador. Dice, y además dice, no lo vas a poder ser tú hombre de poca fe. Entonces aquí hay un tema que es importante considerar en la fe, y es esta palabra que dice no valéis, o sea, lo que consideramos valor. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos de los asuntos espirituales en nuestra vida? ¿Qué valor tenemos nosotros? Si tenemos fe, nuestro valor es alto. Por eso es que en el original, valor habla de digno, de dignidad. Es la seguridad y la confianza de saber que como hijos de Dios, nosotros vamos a ser objeto de una respuesta positiva de parte de Dios. Y es importante entender que nosotros tenemos un valor, una confianza, nosotros tenemos un lugar. No sé cómo te sientes tú al saber que tienes un padre biológico que te da un lugar en tu casa. Tú te sientes como dueño, te sientes parte del hogar. Tú no tienes que ir con dudas a ello. Pues lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Cuando tú te levantas con niveles de fe altos, no solamente crees porque vas a ser beneficiado al comer o al vestirte. Que por cierto, vestirse significa, el vestirse, el decorarse, el trajearse, significa que tenemos un corazón bien limpio, que no necesariamente está ligado con una ropa de calidad o de excelencia, pero sí bien limpio, eso habla por lo que hay en nuestras almas. Así que si un aspecto es importante en el cristiano, es estar bien vestido, es estar confiado, habla por su confianza, por su seguridad. Entonces, si notamos, y quiero insistir, una relación directa entre lo que es la fe y el valor. Y aquí viene la primera enseñanza. ¿Cuánto tú vales? Porque si eres una persona de fe, en el proceso, tú estás seguro que tarde o temprano Dios te va a responder. Pero si por el contrario tienes poca estima de ti, tienes poca confianza y vives deprimido, obviamente tu fe no es lo suficiente importante como para que Dios te pueda responder. Entonces, ahora, dirás tú, pero yo no soy digno, pastor. Yo no soy una persona que me siento como que con deseos o con derecho de ser grande. Pero ya Jesucristo pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Ya Jesús compró tus pecados y por tanto te hace merecedor de hijo predilecto de Dios. Entonces, si en algo quiero dejarte claro, es el valor que tú debes tener a la hora de creer por cosas, por proyectos, por actividades. Por eso te digo, una fe que lleva proceso es una fe aquella donde la estima del creyente, el valor, la seguridad, lo hace atravesar momentos difíciles, atravesar dificultades, tempestades, pero aún así mantener la fe firme, creyendo que Dios responde y de manera favorable. Por eso es que es importante entender que nuestras oraciones deben estar encaminadas a dar gracias, a declarar como hecho lo que estamos pidiendo. A ser una persona a pedir conforme a nuestra fe. Hay muchas maneras de pedir. Usted puede pedir diciéndole, Señor, tú me entiendes. Bueno, tú sabes que yo soy humilde. Con que tú me des para comer, eso es importante. Pero Dios puede tomar eso como una falsa humildad.
Porque a ese mismo Dios que tú le estás pidiendo para lo necesario, a ese mismo Dios tú le puedes dar gracias por creer que ya recibiste para cosas sobrenaturales. No es lo mismo que tú pidas para una cosa, algo tipo A, o que tú pidas algo tipo B o tipo C. Pero para Dios es lo mismo, porque lo que considera es la fe en su Hijo. Por lo tanto, tú puedes pedir triple A. Tú puedes creer que lo que nunca ha acontecido en tu vida, lo que nunca has visto, lo que nunca ha pasado en tu familia, puede pasar contigo. Pero eso depende del nivel de fe y de seguridad que tú tengas. Nos han enseñado mucho a vernos como pobrecitos, nos han enseñado mucho a vernos con cierta lástima, creyendo que eso nos hace más humildes. Y no sabemos que en esos actos lo que logran es comprometer nuestra fe. Piden grande, cree por cosas grandes. Si vives en un barrio, vives en un cerro, vives en una escalera, si no fuiste, comienza a soñar. Sueña, porque para Dios nada es imposible. Del tamaño de la fe que tú ejerzas en el proceso para lograr algo, así será el tamaño de tu bendición. Pero tienes que creer en Dios. Por eso repito mucho cuando de fe predico que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las enseñanzas que nos ha dado nuestros padres, a lo mejor por las limitaciones que han tenido, es: hijo, confórmate con algo. No, hijo, tranquilo. Hijo, tómate la mitad de la taza. Y a lo mejor para ese momento no hay. Pero si tú crees que en este momento te tienes que tomar la mitad de un vaso de jugo y estás declarando que mañana vas a tomar el vaso completo y tendrás para repartir, eso va a acontecer en su momento. Solo que tienes que creer, solo que tienes que declarar. Así que el deseo de esta palabra es, o el anhelo de esta palabra, es fortalecerte en la manera como pides. Por eso es que una fe en proceso, oiga, una fe en proceso es aquella que cree y se mantiene firme cuando de proyectos se tratan, logran atravesar momentos difíciles a lo largo del tiempo. No es lo mismo que tú te declares sano por una enfermedad y que Dios te conceda esa sanidad, a que tú mantengas por espacio de tiempo esa fe intacta de saber que Dios luego te ha confirmado la enfermedad. No es lo mismo que tú creas porque Dios te dé algo de momento, a que tú te mantengas dentro de la universidad estudiando por espacio de 5 años, o que ese proyecto lo mantengas firme, no importando las circunstancias o la adversidad. Por eso es que, oiga, mi hermano, entienda que usted necesita, para poder crecer, imbuirse dentro de procesos que llevan tiempo. Y lo que te quiero dejar como enseñanza es que ese proceso necesita de fe todos los días, necesita de constancia, necesita de perseverancia, que muchas veces el mundo y el mismo enemigo va a conspirar para que tú puedas eyectarte. Pero el Señor te dice: cree, ten fe, que en los momentos difíciles es cuando yo más te acompaño. Amén. Por eso es que es importante que entendamos que Dios está en los procesos y que los procesos pasan a ser aspectos importantes en el ejercicio de la fe. Mateo capítulo 8, versículo 25 al 26, dice lo siguiente: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande su bonanza. Ahora, este pasaje habla del temor que fue infundido a los discípulos en un momento de tormenta
aquí yo veo, no veo con preocupación que el temor haya sido la tormenta. Veo que hayan tenido temor delante de Jesús. Quiere decir que no tenían la fe suficientemente robustecida. Entonces, ¿qué es importante entender aquí? Que cuando tenemos una fe firme, podemos someter nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso que una fe en proceso involucra ambientes adversos, sentimientos contrarios, palabras que pone el enemigo como que no somos dignos o debilitamiento. Pero cuando la fe está soportada, está robustecida, esos sentimientos pueden lograr disminuir, menguar. Y aquí hay un aspecto que es determinante con respecto al mantener esa fe en el proceso, y es la confianza. Entonces me pregunto, ¿cuántos confías en Dios? En el proceso que estás viviendo en este momento, ¿cuánto confías en Dios? Porque no es menos cierto de saber de que la mente como campo de batalla tiene pensamientos de bien, pero también tiene pensamientos de mal. Y la pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos que cobran fuerza para que luego tú te termines debilitando o por el contrario fortaleciendo? Si son los que te fortalecen, eres un hombre o eres una mujer de fe. Por eso es que este camino es una lucha que libramos permanentemente. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos insulta o nos dice que no somos nadie, ¿qué valoras? ¿Qué valor le da a esa palabra negativa? Porque los hombres de fe desestiman todo aquello que no les conviene a la luz de ese crecimiento. Y por el contrario, siguen creyendo por cosas grandes, por cosas sobrenaturales. Entonces, los sentimientos, los sentimientos o los buenos sentimientos son producto de tener una fe robustecida. Y por el contrario, un debilitamiento, una persona que se irrita con facilidad, una persona que se eyecta dentro del proceso, le es más fácil hacerlo porque no quiere enfrentar o no quiere sobreponerse a pensamientos que le mantengan esa fe firme. Ahora, por ejemplo, sabemos que una enfermedad, la enfermedad asusta, una enfermedad hace sentir mal, pero la falta de fe mata. La crisis intimida, pero la falta de fe deprime. O sea, necesitamos contrarrestar las situaciones difíciles con el hecho de robustecer nuestra fe. Mateo capítulo 16, versículo 8 dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Oiga, Jesús pensaba lo que sus discípulos cavilaban. Y ellos ya se estaban sintiendo mal, no porque lo decían, sino porque les venía a su mente, solo por pensar de que no iban a comer. Y el Señor nos está diciendo que esos pensamientos negativos, ese creer que nos va a ir mal, ese creer que las situaciones nos desfavorecen, no ayudan a tu crecimiento, porque una persona de fe mira a futuro. Y mira a futuro porque declara como hecho lo que no está sucediendo. Hace un futuro del presente. Declara como hecho lo que va a acontecer a futuro. Por eso que en Hebreos dice, por la fe entendemos. O sea, nuestro entendimiento tiene que estar directamente ligado con la fe.
Lo que entendemos tiene que estar directamente ligado con lo que va a acontecer. Y por eso dice Jesucristo, le dice a los discípulos, dice en Juan capítulo 4, versículo 35, dice: ¿acaso no dicen ustedes, aún falta 4 meses para el tiempo de la siega? Realmente no había siega, no había cosecha. Entonces dice: pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Le están diciendo: epa, crean que con lo que ustedes no están viendo, mañana lo van a ver. En otras palabras, ustedes están diciendo que no hay siega, pero miren, levanten los ojos espirituales. Levanten los ojos de la fe, porque yo digo que ya la siega está lista. O sea, un hombre de fe, una mujer de fe, declara como hecho lo que va a acontecer a futuro. Por eso tienes que creer que lo mejor está por venir en tu vida. No te dejes llevar por el que te insulta, no te dejes llevar por el que te hace decir que no eres digno, por las circunstancias, por lo negativo. Todos esos son elementos distractores que pone el enemigo para que tú no creas por cosas grandes y en su tiempo puedas recoger lo que ya es tuyo. Por eso que es importante que entiendas que una persona de fe es una persona que habla por el futuro. ¿Qué hacen las personas de fe? No piensan en lo que no tienen. Ellos no piensan en lo que no tienen. Una persona de fe piensa y declara como hecho lo que va a tener. Por eso tienes que entender que una fe con proceso es un conjunto de pensamientos, de sentimientos y deseos que progresivamente se van alineando a lo que ya tú has querido construir para que en su tiempo lo puedas recoger. Por eso es que necesitamos una persona que crea como hecho, que lo que esté viendo no lo acepte. ¿Qué es lo que declaro cada vez que una persona es diagnosticada con una enfermedad? Yo le digo: no aceptes la enfermedad. No le estoy diciendo que diga que no diga que tiene la enfermedad. No, la fe no niega la realidad, pero tampoco la acepta. ¿Qué hace una persona de fe? Sí, fue diagnosticado con un cáncer, pero a partir de ese momento se encausa de un proceso hacia la sanidad. Tiene mucho que ver qué sentimientos valora, qué pensamientos deja en su mente que revoloteen o den vuelta, que declara. Una persona que tenga fe solamente se declara sano, se hace todos sus exámenes, sí, hace su tratamiento, pero ya se mira como sano, piensa como sano, camina como sano, obra como sano. Y usted sabe cuál es uno de los principales problemas que tienen las personas que entran en una enfermedad: es debilitamiento y deseo de dar lástima. Hay gente que está buscando que le pregunten: mira, ¿cómo te sientes? Para inmediatamente decir: mal. Mira, ¿qué tienes? Para decir: me estoy muriendo. Pero no sabe que con ello está declarando lo que va a pasar, porque la fe obra tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso que es importante que entiendas que cual sea el proceso que tú estés atravesando, tú comienzas a levantarte y a creer que en el futuro te va a favorecer. Mateos 14, 27 al 31 dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y diciendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señora, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús venía caminando sobre las aguas. Los discípulos creyeron que era un fantasma. En lo que preguntó, Jesús dijo quién era. Y Pedro le dijo: Señor, yo quiero caminar. Y él dice: ven, ven. Pedro, cuando colocó dio el primer paso fuera de la barca, los primeros pasos, Pedro iba mirando a Jesús. Significa que tenía una confianza en él. Mientras miraba a Jesús y caminaba, él no se hundía. Él iba haciendo lo que el maestro. Pero cuando llegó la tormenta, quitó la mirada de Jesús y la colocó en las dificultades. Le entró el temor y comenzó a hundirse. Oiga, hermano, sucede que cuando vienen las dificultades, muchas veces quita las vistas de Jesús y la colocas en la dificultad, en la adversidad, en las circunstancias. Entra un pánico, entra un miedo, entra un debilitamiento y obviamente las cosas no salen de manera debida. Pero ni cuenta te diste cuando dejaste de confiar de Jesús. Hoy te digo que como hombre de fe, en las mayores adversidades y en las mayores dificultades, cuando en la mente viene el pensamiento de creer que estamos solos, es cuando Jesús te lleva de los brazos. Si solo sí confías en Él. Si solo sí te mantienes firme, como esa roca, como esa casa edificada en la roca, creyendo que el Señor no te ha abandonado. Oiga, y quiero dejarte esto como una enseñanza. Si tú logras alinear tus sentimientos, tu deseo y tu voluntad a una fe sanadora, a una fe salvadora, a una fe en la que se construye el proceso, a una fe que edifica, ten por seguro que serás un conquistador permanente. Pastor, esto cuesta y mucho, hermano. Por eso necesitas irte a la fuente de vida. Necesitas llenarte. Necesitas llenar ese corazón. Hay gente que vive en dificultades porque en el fondo está vacío. Pero el único que llena el corazón es Jesús. Si nada más estuvieras en estos tiempos preparándote, metiéndote con el Señor y decirle: Señor, lléname, dame de tu vino, fortaléceme, Padre. Si solo tú estuvieras en su presencia buscando de Él. Cuando lleguen los tiempos difíciles, cuando lleguen las tormentas, nada va a pasarte porque tienes la confianza plenamente en Él. Quiero terminar en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 17 al 22. Y habla de la fe de Abraham. Por eso es conocido como el padre de la fe. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. No lo era, no tenía ni posibilidades de ser padre porque su esposa era estéril. Pero ya el Señor había sentenciado: te he puesto. Solo que esa declaratoria del Padre se correspondió con la fe de Abraham. Delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida. Dice, repito, perdón, como te he escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Wow, hoy entendemos que el Señor declara como hecho en un hijo lo que a futuro va a acontecer. Y si hay un testimonio en las Sagradas Escrituras es del patriarca Abraham, cuando casi finalizando su vida, mantuvo por todo ese tiempo una fe intacta por la promesa que Dios tenía sobre sus hombros. Dice la palabra, y no se debilitó. No le importó lo que estaba sucediendo, no había forma. Él sabía que iba a ser padre de multitudes. Y mire si a la mente de Abraham no vino pensamientos. Por eso es que yo quiero que allí donde estás tú te levantes. Levántate y pon tus manos sobre la pantalla. Porque tienes que creer que una fe inconmovible va a llegar a tu vida. Que vas a ser fortalecido en la fe. Que esa misma dificultad por la que estás atravesando es lo que el Señor ha permitido para fortalecerte en la fe. Así que si el pensamiento es negativo, yo quiero que lo cambies ahora. Comienza a cambiar ese pensamiento de mal y comienza a imbuirte en una fe de procesos que lleva tiempo, que implica someter los sentimientos, los deseos, las voluntades, y con poder encauzarte y encaminarte para una vida de bendiciones, para que seas testimonio, para que demuestres cuán vivo, cuán grande, cuán poderoso y misericordioso es el Señor. Pero por tus frutos, por eso dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Esta dificultad que puedes estar atravesando ahora, por este momento de carencia, yo quiero orar. Pon tus manos en la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo en tu presencia a tus hijos, Señor. Hoy oro, Señor, para que fortalezcan la fe, Señor. Una fe de procesos, Señor. Una fe que se va a mantener firme pese a las dificultades, a la tormenta, a los momentos difíciles, Señor. Yo te pido que seas tú en esta hora con ellos, Señor. Que ante el pensamiento que el enemigo quiera poner de negatividad, de mal, Señor, sean ellos sustituyéndolo por una fe en plena y absoluta confianza en Jesucristo, Señor. Yo los bendigo con toda bendición del cielo, Señor. Y creo, Padre Santo, porque una nueva estructura mental fundamental en la fe, Señor, comenzará en la vida de todos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que los que por primera vez han llegado hoy, están viendo esta palabra, levanten sus manos y digan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecador, por lo que me arrepiento de todo lo que he hecho. Te acepto como mi Señor y Salvador
Señor, te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de este instante el Espíritu Santo y su fruto sean conmigo. Y el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a tu diestra. En el nombre de Jesús. Amén.